studied them all. I know the art of fight. I know the art of war. That's all I ever studied. That's why I'm so feared. That's why they feared me when I was in the ring. Because I was an annihilator. That's all I was born for. And now those days are gone. It's empty. I'm nothing. I'm working on being the art of humbleness. Can you believe in me? That's the reason why I'm crying, because I'm not that person no more. ¿Qué tal si te digo que el mismísimo Mike Tyson, el hombre que aterrorizó al mundo del boxeo, terminó peleándose con un youtuber que empezó a boxear hace 6 años? Sí, te estoy hablando de Jake Paul. Cualquiera pensaría que esto es un chiste, pero no, es la realidad. Tyson, el hombre que se paseó por el ring como un tanque arrasando todo a su paso, ahora se ve en este circo mediático enfrentando a un pibe que hace videos. ¿Cómo llegó hasta ahí? Bueno, acompáñame que vamos a recorrer la historia completa de Iron Mike desde sus días más salvajes hasta este final que pocos esperaban. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito, esto es Del Carajo TV. Y cuando quieran, me llaman a mí al ring, ya que están buscando youtubers. Spoiler alert, no boxeé nunca jamás en mi vida. Tengo experiencia en Kung Fu Shaolin, bastante tiempo, pero boxear nunca. Así todo, me dejaría pegar por Mike Tyson. Mike Tyson no siempre fue la bestia temida que todos conocemos. De pibe, Tyson era un gordito con anteojos que amaba a sus palomas y que sufría bullying por su voz chillona. Pero claro, cuando te matan a una mascota frente a tus narices, algo en vos cambia. A los 11, Mike se cruzó con un chico que le mató una de sus aves y ese fue el detonante. Le metió una paliza y se ganó respeto en el barrio. Esa misma bronca la empezó a canalizar en las peleas callejeras y más tarde en el boxeo. Kaz D'Amato, un viejo sabio del boxeo, lo vio y pensó: este pibe tiene algo especial. Y así comenzó el viaje. Kaz se convirtió en el mentor que Tyson necesitaba. No solo le enseñó técnica, sino que también le dio una guía que Mike nunca tuvo. En el ring, Tyson era imparable, un tanque a sus 18 años que dejaba a sus rivales tirados en menos de 2 minutos. Kaz diseñó un estilo perfecto para Tyson, el peekaboo, una técnica que aprovechaba su baja estatura para un peso pesado, haciendo que sus rivales tuvieran que buscarlo mientras él se movía como un misil. A fines de su primer año como profesional, ya llevaba 15 victorias al hilo y 14 por nocaut. Nadie quería estar del otro lado de esas manos explosivas. Tyson también era un estudioso del boxeo. Pasaba horas mirando videos de peleadores del pasado, aprendiendo de los mejores y perfeccionando cada movimiento. Tenía la agresividad natural, pero también la disciplina de alguien que quería ser el mejor. Los medios ya hablaban del próximo gran campeón y Mike no decepcionó. En poco tiempo pasó de ser un joven con potencial a ser la gran promesa del boxeo mundial. Pero como en toda historia de ascenso meteórico, llega el bajón. En 1985, D'Amato fallece y Tyson se quedó sin esa figura que lo había mantenido enfocado. Imagínate, habías encontrado un padre después de toda una vida sin uno y de golpe te lo sacan. Tyson dijo que cuando Kaz murió, sus problemas empezaron de verdad. Kevin Rooney trató de mantener el barco a flote, pero el daño ya estaba hecho. Sin la guía emocional de su mentor, Tyson empezó a desviarse y a meterse en los problemas de siempre. Tyson seguía ganando, pero algo se había roto. La estabilidad emocional que Kaz le había dado ya no estaba, y Mike empezó a rodearse de gente que no tenía sus mejores intereses en mente. El dinero, la fama, las fiestas, todo eso empezó a consumirlo lentamente. No había nadie que pudiera frenar la caída en picada de un hombre que parecía tenerlo todo, pero que en realidad estaba más solo que nunca. A pesar de los esfuerzos de Rooney, la ausencia dejó un vacío tremendo que nada ni nadie pudo llenar. ¿Qué es lo que pasó entonces? Tyson empezó a perder la disciplina que lo había llevado a la cima. Los entrenamientos ya no eran tan intensos, esa disciplina ya empezaba a flaquear y los problemitas personales empezaban a ser un poco más importantes o tomar más relevancia que el deporte en sí mismo. Esta tragedia fue apenas la primera en una serie eterna de tragedias y sobre todo fue la puerta que se abrió hacia la autodestrucción. A pesar de la tragedia, Tyson consiguió el título y se convirtió en el campeón más joven de la historia del peso pesado. Con tan solo 20 años, se paró frente al mundo como el rey indiscutido del boxeo. Era invencible, o al menos así pensaba todo el mundo. Nadie se atrevía a desafiar al hombre que noqueaba a sus rivales en cuestión de segundos. La fama y el poder que obtuvo fueron descomunales y durante un tiempo Tyson parecía imparable, pero la vida te sorprende. Llega 1990 y Buster Douglas, un tipo que no estaba ni en los radares, le da una paliza que deja a todo el mundo con el culo para el norte. Fue un momento cósmico, algo que nadie
nadie veía venir. Douglas, con una determinación que parecía imposible, no solo soportó los embates de Tyson, sino que lo derribó de una forma humillante. Tyson ya no era el mismo y su derrota se sintió como un anticipo de la caída que vendría después. Muchos dicen que la derrota frente a Douglas fue el punto de quiebre definitivo. Tyson ya no entrenaba con la misma dedicación, no tenía el mismo fuego en los ojos. Las distracciones eran cada vez mayores y su vida personal se iba haciendo cada vez más turbia. La derrota frente a Buster Douglas no solo fue un golpe físico, sino un golpe a su ego y a su psique, dejándolo expuesto y vulnerable frente al mundo. Después de esa pelea, el aura de invencibilidad de Tyson se rompió. Ya no era el monstruo imparable, sino un boxeador que podía caer como cualquier otro. La prensa no tardó en saltar sobre la historia y el mundo comenzó a ver a Tyson no solo como una máquina de pelear, sino también como un ser humano con debilidades y miedos. A medida que la fama de Tyson crecía, también lo hacía el círculo de personas a su alrededor. Pero no todos los que se acercaban lo hacían con buenas intenciones. Mike se rodeó de personajes que buscaban beneficiarse de su éxito y con el paso del tiempo, muchas de sus amistades genuinas se deterioraron. La pérdida de Cus D'Amato no solo dejó un vacío emocional, sino que también significó perder a una de las pocas personas que realmente se preocupaban por él más allá del dinero y la fama. Las figuras que entraron en la vida de Tyson después de la muerte de Cass estaban más interesadas en el potencial financiero de Iron Mike que en su bienestar personal. Don King, uno de los promotores más conocidos y controvertidos del boxeo, se convirtió en su nuevo mentor. Pero para muchos, King solo veía a Tyson como una máquina de dinero. Las amistades de Tyson empezaron a romperse y con cada ruptura el campeón se fue quedando más aislado y más vulnerable. No tener un círculo de apoyo real afectó profundamente a Tyson. La falta de una figura paterna, la ausencia de verdaderos amigos y la presencia constante de oportunistas llevaron a que tomara malas decisiones tanto dentro como fuera del ring. Mike estaba rodeado, pero seguía estando solo y eso fue algo que nunca logró superar del todo. Y claro que sí, a medida que el boxeo se empezaba a caer a pedazos, los demonios personales se empezaban a comer vivo a Tyson. Su relación con Robin fue un verdadero quilombo público, lo peor de lo peor. Acusaciones de lo peor que se te ocurra, todo. Y en el año 1992 finalmente el grandioso Mike Tyson termina tras las rejas por interacciones forzadas. Ahí es donde la leyenda empezó a desteñirse. Ya no solamente era uno de los tipos más queridos, empezaba a ser también uno de los tipos más controvertidos. La prensa se alimentaba de cada error de Tyson, cada salida nocturna, cada problema legal, todo se convertía en un espectáculo. Las fiestas, el alcohol, las drogas, todo formaba parte de la espiral descendente. Tyson pasó de ser un ídolo del deporte a ser una figura trágica, el ejemplo perfecto de cómo la fama y el poder pueden destruirte si no tenés una base sólida. La falta de un sistema de apoyo, la ausencia de figuras que realmente se preocuparan por él, lo empujaron cada vez más hacia el abismo. Durante su tiempo en prisión, Tyson intentó redimirse, leyó mucho, se convirtió al Islam y trató de encontrar paz en medio del caos que era su vida. Pero cuando salió, el mundo ya no lo veía como un campeón, sino como un hombre quebrado que intentaba recuperar algo de lo que había perdido. Los medios no le dieron tregua y el público esperaba ver si Tyson podía o no redimirse, si podía volver a ser el monstruo que alguna vez fue. Luego vino la pelea con Holyfield, el mordisco en la oreja y la caída definitiva del mito. Esa pelea fue como ver a un dios autodestruirse enfrente de millones de espectadores. Tyson había pasado de ser el hombre que ningún boxeador quería enfrentar al hombre que no podía controlar sus impulsos básicos. Ese mordisco fue un grito desesperado, una señal de que el Iron Mike que todos conocíamos estaba desapareciendo. La pelea con Holyfield fue más que un simple enfrentamiento en el ring, fue el reflejo de un hombre al borde del colapso. Tyson ya no estaba en control de sí mismo. Los años de abuso, la presión mediática, la falta de un mentor, todo eso se acumuló y estalló en ese momento. El mordisco a la oreja de Holyfield fue un acto desesperado, un intento de recuperar el control, pero terminó siendo la señal definitiva de que Mike Tyson ya no era el mismo. Después del incidente, la reputación de Tyson quedó en ruinas. Se convirtió en el villano del boxeo, el hombre que perdió la cabeza frente al mundo. Holyfield, por otro lado, se convirtió en el héroe que soportó la furia de Tyson. La imagen de Mike mordiéndole la oreja a su oponente quedó grabada en la memoria colectiva como uno de los momentos más oscuros del deporte. La suspensión que le pusieron fue un golpe tremendo para su carrera.
Le sacaron la licencia, lo multaron, el mundo del boxeo se alejó de él. Tyson se convirtió en el ejemplo perfecto de cómo una figura pública que tenía todo podía perder todo eso mismo en un segundo, pero por sobre todo quedó manchado con un halo místico de: este está loco. En esos tiempos se lo tildaba de loco, carecía de lógica lo que hizo, nadie podía explicarlo. Tras salir de la cárcel, Tyson intentó revivir su carrera. Siguieron las peleas, sí, pero ya no tenían el mismo peso. Era como si Mike estuviera intentando convencer al mundo de que todavía tenía algo que ofrecer, pero la magia ya no estaba. Las preocupaciones sobre su salud eran cada vez mayores y ya no era el terror del ring, sino un boxeador al borde del retiro, peleando más por dinero que por amor al deporte. El público seguía acudiendo a verlo pelear, pero no por la misma razón. Ya no se trataba de ver a un campeón en su mejor momento, sino de ver a una leyenda intentar sobrevivir. Las peleas no eran épicas, no eran la muestra de grandeza que habíamos visto en los años 80. Eran peleas de un hombre que buscaba redención, pero que cada vez se hundía más en la realidad de que su tiempo había pasado. La pelea contra Lennox Lewis en 2002 fue el punto final. Tyson ya no tenía nada que ofrecer en el ring y fue brutalmente derrotado. Era evidente que el Iron Mike que todos conocíamos había desaparecido para siempre. Lo que quedaba era un hombre tratando de encontrar su lugar en un mundo que lo había glorificado y luego destruido. A medida que Tyson intentaba sobrellevar todas estas caídas públicas, que era una tras otra, junto con las derrotas en el ring, claro que sí, que en cierta medida podría ser lo que más le afectaba. Pero claro, en el medio de eso, ¿qué aparece? La salud mental. Tyson nunca ocultó que tuvo problemas tanto con la presión como con diferentes cuestiones de salud mental, pero por sobre todo, tener que ser el número uno es algo que nunca lo ayudó con esto. Él siempre tuvo esa visión, ese pensamiento de que todo se caía, todo estaba mal, todo iba a peor. Y entonces, en el momento en el que empezó a pasar un poco eso, que dejó de ser el número uno, empezó a él verdaderamente a caerse a pedazos. Ese Iron Mike, el hombre invencible, básicamente estaba completamente vencido por dentro. Sus entrevistas comenzaron a revelar a un hombre atrapado en una jaula emocional. La muerte de su mentor, la prisión, el estigma social, todo eso lo golpeó más fuerte que cualquier rival en el ring. En más de una ocasión, Tyson mencionó que tenía el corazón lleno de oscuridad y que peleaba para controlar esos impulsos que lo convertían en el temido Iron Mike. Hablar de sus problemas de salud mental ayudó a abrir un debate en la sociedad sobre el costo de la fama y la presión en los deportistas. La leyenda del boxeo ahora era también un reflejo de los altibajos que muchos se enfrentan, aunque pocos se atreven a admitir. Tyson se ha mostrado vulnerable y en esa vulnerabilidad se puede ver el precio que tuvo que pagar por una vida tan intensa. En cierto punto se dio cuenta de que pelear contra sus demonios era más difícil que cualquier pelea que hubiera tenido dentro del cuadrilátero. Esa lucha fue constante y lo acompañó a lo largo de los años, afectando cada decisión que tomó tanto dentro como fuera del ring. Después de años de controversias, escándalos y una carrera que parecía haber tocado fondo, Tyson sorprendió a todos con su participación en la película The Hangover, o como la conocimos en Latinoamérica, ¿Qué pasó ayer? Fue un giro inesperado, una forma de humanizar a alguien que había sido visto durante tanto tiempo como una figura casi trágica y peligrosa. En la película, Tyson se interpreta a sí mismo en una escena cómica que dejó al público con la mandíbula en el suelo. Era gracioso, inesperado y sobre todo mostraba un lado mucho más liviano y accesible de Mike Tyson. La aparición en The Hangover ayudó a revitalizar su imagen pública y le mostró al mundo que, a pesar de sus errores y su reputación, Tyson también tenía sentido del humor sobre sí mismo. Fue una bocanada de aire fresco para su carrera, dándole un nuevo propósito fuera del ring y alejándolo del drama constante de su vida personal. De repente, Mike ya no era solo el boxeador que había mordido la oreja de Holyfield o el hombre lleno de problemas legales, ahora era también un tipo gracioso que podía reírse de sus propias desgracias. La película lo transformó por un rato en otro tipo de personaje, lo transformó otra vez en una superestrella, volvió a ser ese personaje querido, pero por sobre todo le empezó a dar nuevas oportunidades. ¿Qué tal si en realidad ese hombre que había perdido todo, en realidad tenía mucho por ganar? Nuevos proyectos, un nuevo camino. Ahí es donde empezó a mostrarse por todos lados, entrevistas, podcasts, etcétera, etcétera, pero empezó a mostrar otra faceta, más divertido, menos enojado. Por eso, esa participación en la película no solamente fue un empuje económico muy importante para él que venía necesitando, sino que le abrió otras tantas oportunidades que a su vez son obviamente más oportunidades económicas. Pero lo más interesante, le presentó a Mike Tyson a una generación que posiblemente no sabía quién era Mike Tyson o no lo había visto
Jamás jugar es como hablar de Michael Jordan, incluso hablar de Michael Jackson. Son personajes de una era. Gente que de pronto tiene una cierta edad, de pronto nunca jamás los vio o no los escuchó nombrar. Puede pasar. En resumidas cuentas, esta participación fue como decirle al mundo: sí, yo sé que la cagué, pero mira, también te puedo hacer reír, aunque haga cagadas. Uno de los golpes más duros que Tyson tuvo que enfrentar fuera del ring fue la trágica muerte de su hija Exodus en 2009. Con tan solo 4 años, Exodus falleció en un accidente doméstico en la cinta de correr de su casa. Este evento devastador dejó a Tyson completamente quebrado. A pesar de haber enfrentado innumerables adversidades en su vida, perder a su hija fue un dolor que ningún entrenamiento ni pelea podía prepararlo para soportar. Sir, Mike, I'm really sorry you're going through this. Okay. Tyson, quien ya había experimentado múltiples tragedias y fracasos, encontró en esta pérdida un dolor que lo llevó al límite. La muerte de Exodus lo afectó profundamente y fue un recordatorio brutal de que, al final del día, la vida real no tiene reglas ni árbitros que detengan los golpes más fuertes. Durante ese tiempo, Tyson se alejó del ojo público y tuvo que lidiar con su dolor de una manera más introspectiva, buscando consuelo en su familia y en la religión. Este evento también marcó un cambio en la actitud de Tyson. Empezó a hablar más abiertamente sobre su vulnerabilidad y sobre la necesidad de buscar ayuda para superar las tragedias personales. La pérdida de Exodus fue el tipo de golpe que lo obligó a replantearse muchas cosas y a intentar ser un mejor padre para sus otros hijos. Aunque la herida nunca sanará por completo, Tyson ha tratado de honrar la memoria de su hija al enfocarse más en su familia y en encontrar la paz que tanto había buscado a lo largo de su vida. Y llegamos, claro que sí, al punto. La cereza del postre era una historia cargada de un poco de todo, ¿no? Pero sobre todo cargada de desgracia. La vida le ha dado a Mike Tyson tanto como le ha quitado. ¿Y cómo debería terminar esta historia? Cualquiera quisiera que esta historia termine en lo alto. Y le tocó enfrentarse a sus 58 años a una nueva aventura. La aventura de ser bastardeado en las redes sociales. Primero pasó antes de la pelea. ¿Cuál pelea? La pelea con Jake Paul. ¿Quién es Jake Paul? Si no lo conoces es porque tenés poco YouTube. Y acá déjame poner un punto, porque claro, me vas a decir, no, yo soy un montón de boxeo. Sí, es un youtuber devenido en boxeador. Primero, boxeador amateur que se presentaba en eventos de youtuber, peleando con otros youtubers que ninguno era profesional, y de pronto en 15 minutos quiere ser el gran boxeador del mundo, entonces se enfrentó a Mike Tyson. En resumidas cuentas, esta pelea no hay forma de que no haya estado arreglada, pactada, armada. Hemos visto, primero, escenas de los entrenamientos previos. Mike Tyson estaba hecho, pero una máquina, terrible. Entrenaba ritmo, velocidad, matando al hombre con el que entrenaba. Acto seguido se presenta en este evento y es verdad, tiene 58 años. Jake Paul tiene muchos menos años, pero Mike Tyson no hizo nada en toda la pelea. No hizo nada. Y de hecho encima se ven secuencias donde tenía abierto todo y estaba para pegar y no pegaba. No pegó porque no quiso, no porque no podía. Simplemente es un evento que nos dejó claro que el billete es más importante que la gloria de un deportista. ¿Por qué? Porque ¿cuánto se llevó este muchacho Mike Tyson por estar un ratito ahí haciendo nada en el ring? $20 millones. La pelea con Jake Paul fue casi un insulto a todo lo que representaba el boxeo. Era la clara muestra de cómo el deporte se había transformado en entretenimiento vacío. Tyson, que alguna vez fue el hombre más temido del planeta, ahora se prestaba a un show que tenía más de circo que de deporte. Jake Paul, por su parte, aprovechó la oportunidad para ganar relevancia, pero sin el riesgo real que significaba pelear contra un verdadero Tyson en su mejor momento. El resultado de la pelea no importó. Lo que realmente dolió fue ver a Tyson rebajarse a ese nivel. Fue el reflejo de un hombre que ya no sabía qué más hacer para mantenerse vigente y de un deporte que había perdido el rumbo. No se trataba de quién ganaba o perdía, se trataba de la imagen de una leyenda que se había convertido en parte de un circo mediático. La reacción del público fue mixta. Algunos vieron la pelea como una oportunidad de ver a su ídolo una vez más, mientras que otros la criticaron duramente. Pero todos coincidían en algo: ya no era el mismo Mike Tyson. Ya no quedaba nada del hombre que alguna vez fue el campeón más temido del mundo. Solo quedaba un eco lejano de lo que fue, intentando sobrevivir en un mundo que lo había dejado atrás. Y este es un caso muy curioso porque Tyson pasó para muchos de ser el hombre más fuerte del mundo a ser
básicamente una burla. Podría haber terminado su carrera de boxeo con un listón un poquito más alto, no simplemente haciendo nada y demostrando de la peor manera que lo único que importaba era el dinero. Otros, por el otro lado, están diciendo, bueno, en realidad a mí me encanta lo que hizo porque el señor se llevó un billete, se lo ganó. Pero esto no se trata solamente de Mike Tyson, no se trata de Jake Paul, se trata del boxeo. Si vos sos una persona que realmente le gusta el boxeo, te tenés que sentir muy mal con esto. Porque te das cuenta que finalmente lo que importa, toda la pantomima alrededor, no lo que pasa en el ring. Porque a fin de cuentas, lo que importa es todo lo que mostraron que podían hacer antes. Que eso después disparó venta de tickets, disparó las apuestas, hizo que todo el evento sea una cosa tremenda. Y cuando llega la pelea, nada de lo que viste antes se reflejó. Por lo tanto, el boxeo en sí mismo, la parte que importaba, brilló por su ausencia básicamente. Y estoy buscando la palabra, pero la realidad es que el boxeo estuvo ausente de esa pelea. Y esperen un momento, si el espectáculo hubiera sido entretenido, que hagan un espectáculo. Tendrás el deporte por un lado y el espectáculo por otro, pero el espectáculo que sea entretenido. Fue todo entretenido hasta que llegó la pelea y nos dimos cuenta que no había nada para ver. La historia de Tyson es un reflejo de cómo la sociedad trata a sus héroes. Los elevamos, los glorificamos y cuando ya no nos sirven, los dejamos caer. Tyson fue un producto de su época, un hombre que se convirtió en una máquina de generar dinero y cuando ya no pudo hacerlo, lo relegaron a los márgenes. Su historia es triste, pero también es una advertencia sobre el precio de la fama y el poder. Hoy en día, el nombre de Tyson sigue siendo conocido, pero no por las razones que deberían ser. Ya no hablamos del campeón, del hombre que aterrorizaba a sus oponentes en el ring. Hablamos del hombre que mordió una oreja, del que peleó con un youtuber, del que tuvo que luchar contra sus propios demonios. Es una historia de grandeza, sí, pero también de caída, de cómo los héroes no siempre tienen un final feliz. El legado de Tyson en la cultura popular es complejo. Por un lado, siempre será recordado como uno de los boxeadores más feroces de la historia, pero por otro, también será recordado por sus errores, por sus escándalos y por cómo, al final, se convirtió en una sombra de lo que alguna vez fue. Y eso, quizás, es lo más trágico de todo. ¿Podemos culpar a Tyson por dos cosas? Uno, por querer seguir siendo relevante, o dos, por la facturación que metió, que son 20 millones de dólares. ¿Podemos culparlo por querer llevarse 20 millones de dólares? ¿O en realidad somos nosotros los que empujamos a un señor de 58 años con problemas físicos y otros tantos problemas al ring con un joven en ascenso? Y realmente lo que pasó es que vimos eso. Vimos un señor casi de la tercera edad boxeando con un joven en su punto máximo. ¿Es culpa nuestra? Lo único que está claro es que en este mundo lo que más importa es el dinero. Todo lo demás podemos debatirlo. El dinero es lo que más le termina importando a todo el mundo. Así que yo aplaudo a Mike Tyson que se llevó 20 millones de dólares. Por lo demás, la peor desgracia que vi en mi vida. Y como bien dijo Mike Tyson, a mí el legado no me importa. Y señor, se notó perfectamente. Comentame vos igual, ¿qué opinás por ahí abajo? No te olvides darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime todas mis redes. Soy Juanito Soy, esto es Del Carajo TV y nos veremos en el ring.